¿Sabías por qué Pupiales es un importante centro arqueológico para Colombia? Hagamos un viaje a través de la historia de la arqueología en Colombia, centrando nuestra atención en el suroccidente colombiano en el departamento de Nariño, reconocido por poseer dos áreas arqueológicas protegidas, siendo el municipio de Pupiales una de ellas, por su importancia histórica y cultural, motivo por el cual fue declarado como Monumento Nacional y Reserva Arqueológica de Colombia. Conozcamos un poco más de esta historia. En las investigaciones que nosotros hemos realizado a lo largo de muchos años, el primer registro arqueológico que se tiene a nivel histórico es el hallazgo practicado por este señor Rosalino Benavides en la localidad de Miraflores. Eso fue en el año, a finales del año de 1971. Este señor era un labriego, estaba arando la tierra. De pronto, uno de sus bueyes se le hundió una de sus patas. Desde entonces él dio aviso a todos sus patrones para que le ayudasen, pues de alguna manera, a sacar el buey. Entonces fueron y se dieron cuenta que no simplemente era un hueco común y corriente, se trataba ya era de un cementerio indígena con bastante potencial, pues no solamente en orfebrería, sino también en cerámica, en textilería. Básicamente, la gran mayoría de la vereda Miraflores, luego de que se practicaran los hallazgos arqueológicos, se volvieron guaqueros. Trataban por encima de todo a encontrar el oro. Descuidaron la agricultura, descuidaron la ganadería, todo lo demás, ¿no? Entonces, ese yo pienso que fue uno de los principales problemas. Mi tío era Héctor Chamorro, entonces mi abuelo le dejó ese lote donde hay el oro y la casa a mi tío Héctor Chamorro, entonces él más o menos con algunos amigos pues ya les comentó que ahí se habían enterrado un toro arando y pues sacaron piezas de oro. Entonces en ese tiempo pues la gente, los que sabían, pues sabían que el oro era valioso, entonces él sacó, pues tenía en la casa era de paja y tenía como 30 bultos de oro. Yo en ese tiempo era pequeñito, más o menos como de unos 8 años, y entonces yo pues me llevaba a mi papá allá donde mi tío. Entonces mi tío había unas bateas de palo y ahí como lavaban la tierra y el oro brillaba, ¿no? Y entonces pues habían unos mullos de oro, habían unos bolones, tanto se sacó aquí unos collares, agujas, todo el oro que hubo, pues parte lo llevaron acá al municipio de Pupiales, al Banco Agrario, y otro resto pues lo llevaron a Bogotá, que hasta ahora reposan algunas piezas en Bogotá. Como observamos en el video, los hallazgos de objetos prehispánicos en Pupiales, especialmente elaborados en oro, fue un suceso conocido como el Tesoro de Miraflores. Este suceso dio paso a que varias personas comenzaran a excavar la tierra en búsqueda de estos tesoros, los cuales generaban más ganancias que las labores agrícolas. Sus compradores eran personas de distintos sectores, tanto locales como extranjeros. En torno a la huaquería se fueron estructurando una serie de conocimientos y creencias, las cuales permanecen entre las charlas cotidianas de los pupialeños.
quienes comentan de las enormes cantidades de objetos de oro y plata, así como cerámicas de gran manufactura, las cuales desaparecieron por su venta. Sin embargo, la abundancia de objetos elaborados en oro no tardó en traer conflictos por la ambición y traición, lo cual fue un suceso que desembocaría en la muerte de un huaquero. Este descontrol social, generado por la búsqueda de algunas ollitas o adornos en oro, como eran llamados en ese entonces, trascendió a nivel nacional, siendo necesario la presencia de grupos de investigadores liderados por el ICANN para frenar esta situación de saqueos de las tumbas prehispánicas. Los estudios posteriores a la visita de los arqueólogos a la zona expusieron la presencia de tumbas subterráneas, las cuales constan de un pozo vertical que conecta con una cámara lateral semicircular. Las paredes eran muy lisas y en algunos casos estaban pintadas con grafías geométricas de color rojo y verde, en la cual se puede encontrar el cuerpo del difunto o los difuntos rodeado de sus pertenencias. Por lo general, las tumbas más profundas con mayor número de objetos y de fina elaboración se encontraban en lo alto de una colina que tenía un acceso cercano a una fuente de agua. Los objetos encontrados en estas tumbas son variados, entre ellos de cerámica de fina elaboración, textiles, conchas marinas, cuentas talladas, collares de concha spondylus, herramientas líticas, instrumentos musicales y objetos de madera de chonta como bastones, pancos y posanucas. Esos objetos fueron comparados y clasificados en 3 grupos denominados como capulín. Se representan figuras modeladas de humanos y animales, también diferentes tipos de recipientes de boca abierta y cerrada. Sus gráficas se encuentran por fuera de los recipientes y presentan una combinación de colores negro sobre marrón, usando la técnica del quemado en negativo. En sus composiciones gráficas predominan los elementos geométricos. Piartal. Se reconoce como una comunidad que habitó el territorio antes del grupo humano de los Pastos. Se caracterizó por poseer trazos fuertes sobre la cerámica y cuyas gráficas están por dentro y por fuera, representando varios colores dispuestos de la siguiente manera: fondo crema, diseño en negativo negro delineado con pintura roja. Sus trazos son irregulares y gruesos. Tusa. Este complejo está asociado a los pastos históricos. Destacan los platos cerámicos, instrumentos musicales, representaciones de vivienda y vasos ceremoniales. En particular, el plato cerámico contiene en su interior trazos de color café, rojo y negro sobre una base de pintura color crema. Sus composiciones son fractales, realizadas a partir de figuras geométricas y abstractas, siendo sus trazos delgados y finos. También llama la atención la presencia de objetos de adorno personal en oro, plata y tumbaga, como narigueras, pendientes, pectorales y discos rotatorios, lo que indica la importancia que tenían estas poblaciones en el periodo prehispánico, debido a la capacidad técnica para desarrollar este tipo de objetos generalmente de uso ritual. Con los estudios arqueológicos realizados en Miraflores y sumado a los testimonios de las personas que extraían los objetos prehispánicos, se logró conocer que en distintas veredas de Pupiales se había encontrado tumbas de origen prehispánico, algunas sobre la parte alta y media de los cerros. Con lo anterior, se concluyó que en distintos sectores de Pupiales existían extensos cementerios de origen prehispánico, los cuales poseían tumbas subterráneas entre 2 y 40 metros de profundidad. Por estos sucesos desafortunados de la Huaquería, las autoridades municipales y regionales informaron al Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN, quienes enviaron un equipo de arqueólogos y antropólogos en 1972 para dirigir las excavaciones y la militarización del municipio. La presencia militar buscaba detener la Huaquería y normalizar la situación de convivencia en el municipio. Sin embargo, la población comenta que esta presencia no frenó la Huaquería y se continuó con la pérdida de la riqueza arqueológica en manos de personas foráneas.
Posteriormente, los antropólogos que desarrollaron algunos estudios en la zona de alta presencia de cementerios prehispánicos se interesaron por indagar documentos coloniales, entre los cuales se menciona que al arribo de los españoles al sur del actual departamento de Nariño y el actual Carchi en el Ecuador, existía una población nativa quienes los españoles denominaron como los pastos. Estos datos permiten afirmar que el conjunto de objetos tusa fueron fabricados y usados por las poblaciones precolombinas de los pastos. Para el caso de Piartal y Capulí, aún los investigadores no han llegado a acuerdos a qué tipo de población prehispánica pertenecieron o qué tipo de sociedad fue la que los desarrolló. De esta manera, por la abundancia del patrimonio encontrado sumado al problema de la huaquería que estaba ocasionando su fuga, se decide tomar una medida que frenara esta actividad protegiendo el patrimonio arqueológico, y en 1975 se declara Pupiales como Monumento Nacional y Patrimonio Arqueológico de Colombia. Muchos de los objetos encontrados se vendieron a bajos precios y los que se alcanzaron a recuperar por las autoridades fueron llevados a museos en Ipiales y Pasto, así como el Museo del Oro en Bogotá, y tan solo unas pocas piezas quedaron en la Caja Agraria de Pupiales, con las cuales se planteó la creación de un museo arqueológico local. Sin embargo, esto no sucedería sino 40 años después. Los habitantes de Pupiales fueron olvidando estos acontecimientos y a lo largo del tiempo las piezas resguardadas en la caja agraria, principalmente las de oro y plata, desaparecieron paulatinamente, desconociendo su destino final. La preocupación por resguardar el patrimonio que quedaba en Pupiales generó que en el año del 2010 la Fundación Punturumí Urcunina decidiera retomar la idea de la creación de un museo. Para ello, también hicieron la gestión de recolectar varias piezas a partir de donaciones de coleccionistas privados para dotar al nuevo museo, entre ellas la colección de José Vallejo. Posteriormente, las piezas fueron registradas ante el ICANN. Así, en el año del 2015 se crea el Museo Arqueológico del Sur José Vallejo, donde reposan aproximadamente 600 piezas que representan la riqueza arqueológica de los hallazgos y son un legado para la identidad regional. Más adelante, en el año 2016, se solicita la actualización de la Declaratoria de Pupiales como Monumento Nacional y Reserva Arqueológica, debido a que esta correspondía a la totalidad del municipio, es decir, que aparentemente todo el municipio estaba cubierto por una ley de protección de patrimonio nacional, por lo cual no se podía realizar actividades agrícolas, y esto estaba dificultando los préstamos a los campesinos por parte del Banco Agrario. Frente a este suceso, el ICANN procedió a aclarar que de ninguna manera la agricultura estaba prohibida, pero sí se debía realizar la actualización de una declaratoria delimitando las zonas arqueológicas potenciales, y para ello envió un grupo de antropólogas que se encargaran de hacer los estudios arqueológicos en todo el municipio. Finalmente, se delimitaron las áreas arqueológicas protegidas, las cuales fueron las veredas Inchuchala, Miraflores, Santa Marta, Santa Lucía, Cuás y Pucialcar. Culminado el plan de manejo arqueológico del municipio de Pupiales, en Inchuchala, una de las veredas declaradas zonas arqueológicas protegidas, el grupo de antropólogas tuvo especial interés porque los líderes de la vereda tenían la idea de crear un museo con piezas que se habían encontrado recientemente durante la construcción de la capilla. De esta manera, las antropólogas apoyaron la idea de los líderes y mediante un proyecto con el ICANN guiaron a la creación del Museo Comunitario El Chalhuar en el año 2018 y registraron una colección de piezas. El museo actualmente está abierto al público y forma parte del Sendero Cultural, Ecológico y Religioso, el cual es una propuesta de turismo rural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.